Hola, muy buenas noches. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Deslumbrantes Campos de Hielo de la poeta María Baranda. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de la autora María Baranda, de Ángel Cuevas y de Ricardo Ariza. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos. En nombre del poeta Alfonso Aquino, que es el editor, director de Ediciones Odradec, un cordial saludo. En nombre de todo el equipo, nuestro agradecimiento por su presencia esta noche. Le agradecemos especialmente a la Librería Bonilla, que nos recibe, como siempre, con los brazos abiertos. Aquí está Manuel Llanes, allá está André Ursúa, y acá está Javier, que nos acompaña. Muchísimas gracias. María, querida, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haber publicado este deslumbrante libro de poesía con Ediciones Odradec, por acompañarnos. Esta es la tercera vez que presentamos el libro, una vez allá en Cuernavaca, esta es la segunda vez que lo presentamos aquí en la Ciudad de México, y también a Ricardo Ariza, al poeta Ricardo Ariza. Un gusto que nos acompañe, Ricardo. Ya nos habías acompañado allá en Cuernavaca. Y bueno, Ricardo, Xochiquetzal, el maestro Julián Cruz Alta, venimos de Cuernavaca. Yo tengo el gusto de conocer a María allá en Cuernavaca, precisamente hace muchos años, que a través de Alfonso de Aquino se han hecho, híjole, múltiples proyectos, múltiples ediciones. Saben ustedes que María es autora de libros para niños, unos libros muy bonitos, y también allá hicieron unos libros muy bonitos como se llama Los Guardianes de la Tierra, que son unos cuentos de escritores de varios estados del centro del país sobre los nahuales, y María y Alfonso escribieron unas canciones muy, muy bonitas, poemas, canciones, porque el músico Pepe Frank los musicalizó, se hizo el disco, se hicieron los dibujos. Leonel Maciel, el pintor guerrerense Leonel Maciel, hizo los dibujos en un estilo así muy infantil, y esta historia está muy bonita porque firmaba Maciel, y me acuerdo que ese libro lo enseñamos una vez en una primaria, y una niñita me reclamó porque dijo, ¿y todos los dibujos los hizo la misma niña? pero no era ninguna niña, era Maciel, de apellido. Y bueno, es nada más para contarles un poquito acerca de, pues, de las anécdotas, de las experiencias, del compartir a lo largo ya de, yo no sé ya de cuántos años, pero yo creo que ya muchos. Platicábamos hace un momento, María ya tiene varios o muchos años que ha vuelto a vivir acá a la Ciudad de México, pero allá en Morelos, bueno, como en todos lados, la queremos mucho, la echamos mucho de menos, y qué bueno que podamos coincidir en estos encuentros. Y con tan feliz motivo como es la presentación de su libro Deslumbrantes Campos de Hielo, que es un libro de poemas de este año, del 2023. No es su más reciente libro, porque en este 2023 ha publicado al menos otro par de libros de poesía. Uno de ellos es este, que se llama Un leve aullido bajo la arena, que se lo publica en Tabasco, Monte Carmelo Ediciones, y acaba de salir también un libro suyo en Monterrey, que se lo publica el sello Vaso Roto, pero se me escapa el título. Sombra y Materia. Es que este todavía no lo conozco. Sombra y Materia es otro título de poesía, y seguramente has publicado algún libro para niños también en este 2023. Bueno, sobra decir, María es una poeta prolífica, multipremiada, aquí en el extranjero, traducida, no sé ya cuántos idiomas. Por ahí te hemos visto publicando cosas en Italia, en Francia, en fin, ¿no? Los campos imposibles, ¿cómo se llama? Fue traducido al francés. Moradas imposibles fue traducida al francés. Y bueno,
es maestra de muchas generaciones allá en Morelos, acá en México, ahora también en la Fundación para las Letras Mexicanas. Y por todos estos es un gran motivo de alegría estar contigo, de compartir esta publicación y platicarles ahora a ustedes acerca de este libro. Como les comento, es la tercera vez que lo presentamos y nos hemos puesto de acuerdo, María, Ricardo y un servidor, en hacer un conversatorio, como le llaman ahora. Vamos a charlar un poco a propósito de la poesía de María, particularmente a propósito de este libro. Ricardo Ariza, que también es un poeta que tiene varios libros publicados, como El nombre es consecuencia del azar, publicado por la UNAM hace ya muchos años, y algunos otros títulos publicados también allá en Morelos. También es editor, junto con Texas Salazar y junto con Julián Cruzalta. Acaban de lanzar una revista en la página Hilaciones. Les recomiendo mucho que la sigan, es muy interesante, de cultura en general, pero se centra o enfoca muy particularmente en la poesía y en la literatura. Ahí Ricardo ha publicado una reseña sobre este libro de María. Y bueno, un gusto también, Ricardo, estar aquí platicando y compartiendo esta mesa contigo. Yo quisiera empezar, si me lo permiten, María y Ricardo, comentándoles que entre el catálogo de ediciones Obradec, que se caracteriza por establecer un diálogo entre la literatura y la gráfica, aquí en Librería Bonilla ustedes pueden conocer algunos títulos de ediciones Obradec y verán que en todos ellos puede haber poesía, narrativa, teatro, ensayo, siempre en diálogo con fotografía, con grabado, con dibujo, con viñetas, etcétera. Pero entre todos los libros resalta este de María, Deslumbrantes Campos de Hielo, porque ella ha hecho una propuesta muy gráfica, muy interesante, que no son precisamente obras de arte, sino esquemas geométricos que están tomados de un libro que ahora les digo cuál es, porque siempre se me olvida el título. Aquí está. Se llama Geometría Descriptiva de Giovanni Adrián. Entonces, esta combinación y este diálogo interdisciplinario entre la poesía y la ciencia, María, me resulta particularmente muy interesante. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge esta propuesta poética a partir de estos planos geométricos, de estas líneas horizontales y líneas transversales que se intersectan y que causan así, que abren distintos planos, distintos espacios? ¿Nos quieres platicar un poquito? Claro, claro, claro. Sí. Bueno, gracias a todos por estar aquí y a la Librería Bonilla por la invitación. Yo creo que la poesía es eso, que son distintos campos, distintos planos que tienen diversas intersecciones y que el pensamiento poético es eso. La manera de estar en el mundo, la manera de ver las cosas son rectas que van penetrando por momentos o círculos, pero que también tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con todo y con todos, ¿no? O sea, no hay nada que sea lineal, y aunque sea lineal, es lo que no tiene en ninguna parte, como decía Euclides, ¿no? No sabes nunca realmente, no tienes la certeza, vaya, de que el horizonte siempre va en el mismo plano, sino que depende de dónde estés, es la manera en que tienes la perspectiva desde donde vas a mirar, los puntos de miras es lo más importante, ¿no? Me interesan los planos verticales, las perpendiculares que van cruzando siempre, como ahí dice, al plano de comparación. ¿Cuál es el plano de comparación? Pues yo, digamos, es la poeta que va mirando algo, que va diciendo una historia, porque aquí adentro hay varias historias, pero en el fondo es una sola historia, es una historia de vida, digamos. Y voy jugando con el tiempo de una manera circular, con esta idea también de Euclides, el tiempo no existe, ¿no? O sea, vamos todos hacia el mismo sitio,
pero moviéndonos con distintas intersecciones en distintos momentos. Entonces, la geometría entra cuando la historia necesita ciertos tipos de abatimientos, ciertos puntos distintos para observar o para reflexionar también, ¿no? Pues como te decía, hay historias que van corriendo en un plano perpendicular y otras en un plano bajo, horizontal, y otras se cruzan verticalmente. Entonces, yo las dividí así, así las pensé. Soy la misma persona porque vivió todas esas historias de vida. Las que van abajo son como las historias que están muy en mi pasado, que empezaron cuando yo tenía 12 años, entre 11 y 12 años, y viví en un lugar donde había deslumbrantes campos de hielo. Era en el norte del estado de Nueva York, había muchísima nieve, y recuerdo mucho cómo me impactó. Yo venía de la Ciudad de México, como vivir con ese frío y a veces tener que cruzar esos campos es medio desesperante, pero es como la vida misma. Son situaciones que te van llevando a otras situaciones, son límites que te pueden ir abriendo eso que empieza en una parte, pero que además no va a terminar. Y digo que es como la vida misma, porque las historias personales son lo que llevamos dentro nuestro. Y depende en qué momento de tu vida estés, cuentas qué de esa historia. Estás en otro plano, ¿no? No siempre cuentas lo mismo. Y no es que no sea la verdad, porque no tiene nada que ver la poesía o con lo cierto. La poesía no trabaja con lo que es cierto. Digamos que trabaja con lo que es verdadero para el autor, pero no tiene que ver con la verdad de las cosas, con lo que sí sucede. Entonces, en este libro, nunca se sabe si pasaron cosas o no pasaron. Se van extendiendo siempre en lo posible de haber pasado. Hay una serie de asteriscos que son otros planos dentro de los planos que hay. Esos asteriscos hablan más bien de esa niña que iba viendo en su familia todo lo que pasaba. Todo cómo se iban moviendo distintas historias. Hay historias perpendiculares que pertenecen al padre y a la abuela, ¿no? O sea, a la madre de ese padre, que sí sucedieron y que yo tuve la fortuna de que antes de que muriera mi padre, preguntarle un poco sobre su propia telenovela familiar, que tenía una gran telenovela detrás de él, ¿no? Una gran historia. Y arranca con esa historia. Un niño que es secuestrado en un lugar con un globo blanco, y ahí empieza una huida hacia un lugar de agua que de un momento se nombra que es Tuxpan, Veracruz. Un niño que se ahoga, en fin, pasan muchas historias. Esa misma historia se fue difuminando porque no me interesa contarles la verdad. Si no, sería novelista, yo creo. O sea, hubiera contado una historia de principio, ¿no? Y la poesía se tiene que ir seccionando, yo creo, dentro de lo que somos y dentro de lo que vemos. En fin, se maneja con otras coordenadas, ¿no? Abstracción y concentración, es lo más importante en el momento en que estás escribiendo. Gracias, María. Vamos a pasarle el micrófono a Ricardo y vamos a seguir. No le oigo entonces. Platicando, Bueno, ¿no? justamente después en la sobremesa, pues tenemos la fortuna de compartir la mesa, algo delicioso que cocinó María, y retomamos un poco esta conversación que se quedó en Cuernavaca. Yo le decía a María, porque ella que tiene la experiencia ahora de crear obra para infantes, creo que es muy acertado, ¿no? Creo que hay que trabajar con las infancias si queremos que alguna vez esto empiece a tener una solución a todos los problemas que enfrentamos en todos los niveles. Yo le preguntaba a María si ella conocía alguna manera de que los adultos que no tuvieron una relación cercana con la poesía de niños pudieran ahora como adentrarse a la maravilla de ese misterio que es la literatura, que es la poética. Y bueno, ella me comentó en ese momento que ella creía que la poesía pues no era para todos. Sin embargo, creo que la poesía atraviesa toda la existencia de toda la humanidad, puesto que los mitos son precisamente eso, ¿no? Poética.
todas las religiones, todas las formas que tenemos de las creencias, nuestras propias proyecciones hacia seres superiores o inferiores, son finalmente la poesía. Somos una especie de lenguaje, de símbolos, de signos, por supuesto, y es lo que yo quería plantear justamente ahora, durante la sobremesa. María me dijo, reserva eso, porque hay que dejar de platicar, no vamos a agotar todo aquí. Y bueno, eso es lo que yo quería retomar, ¿no? Precisamente esta cuestión de que si sabemos que si nosotros acercamos a la poesía a las infancias, hay una manera más natural de crecer y desarrollarse con ese sentido de la poesía, aunque no necesariamente vayan a ser escritores o vayan a ser poetas o críticos, ¿no? Simple y sencillamente porque es una forma distinta de ver la realidad, es una forma diferente de abordar la existencia, es una forma distinta de plantearse todas las preguntas. En alguna ocasión con el querido Guillermo Fernández, un gran poeta italianista que tuve la oportunidad de conocer, él me decía, es que yo escribo poesía para verme como no me veo en el espejo, como mi psicoanalista no me puede ver incluso, ¿no? Como yo no me puedo ver con el psicoanalista, como mi pareja no me puede ver, como mi familia es incapaz de verme. Entonces la poesía es una manera de verme desde otra perspectiva que es distinta a las otras lecturas que se puedan hacer, ¿no? Entonces no es por otro afán en el que estoy interesado en saber si hay alguna técnica, si hay alguna forma, si hay alguna manera de hacer que las personas que no han tenido ese goce de la literatura, de la poesía en específico, porque la literatura son muchas cosas, ¿no? La prosa, la narrativa, la poetística, la crítica, la historia incluso, pero la poética es una disciplina muy distinta. Creo que incluso la palabra disciplina le queda corta, ¿no? Es una manera de ver. Yo en este texto justo planteaba eso, que no, en mi experiencia, en mi vida personal, jamás he tenido ningún fenómeno especial que me conecte, por ejemplo, con eso que llamamos Dios, ¿no? O incluso con lo sobrenatural. Sin embargo, la poesía me ha tocado directamente, tan profundamente, y es algo que no puedo decir, que no puedo describir, que no puedo abordar, que no puedo abarcar, pero cuya presencia física, espiritual, onírica, real, es contundente, como pasa con el arte. Uno no puede explicar qué es lo que siente cuando escucha alguna sinfonía que le gusta o cuando ve una fotografía que lo ha atrapado, ¿no? Es todavía difícil de definir qué es exactamente lo que nos ha atravesado para conmovernos de esa manera. Para mí, la vida, o por lo menos mi propia vida sin la poesía, sería absolutamente una bancarrota total, y no estoy hablando de cuestiones financieras, sino de cuestiones realmente de la riqueza, que es vivir con significado, ¿no? Y creo que precisamente también venimos de un lugar en donde necesitamos crear poesía, porque en esta realidad ya es difícil plantear otras soluciones, ¿no? No es, para retomar un poco el hilo del inicio de mi conversación, no es que yo esté con muchas ganas de hacer que los adultos lean poesía y se conecten, simplemente me parece que enriquece la vida, enriquece la perspectiva, que hace más significativa la existencia. Para mí, lo fundamental en la vida es vivirla, experimentarla, no esclavizarse por un estatus en una sociedad y una ganancia económica. Y creo que eso no vale mucho la pena a la hora de que uno se va a morir. Creo que lo importante es poder decir, vi el mar y además lo vi, o sea, no estuve frente a él, lo vi, el mar me vio, vi las estrellas, vi el sol, aunque aparentemente todos podremos decir lo mismo, ¿no? Pero bueno, esos son los estados poéticos. Si fuiste al mar y lo disfrutaste y te compenetraste, yo creo que es un estado poético, ¿no? Ahora estoy sudando porque este abrigo y el calor. No voy a estar, disculpen las informalidades, pero en ese sentido, sin esperar ninguna ganancia, ninguna fama, ningún reconocimiento, he continuado escribiendo poesía porque es también un arrebato. Y no estoy diciendo que escribo poesía cuando me viene la inspiración, ¿no? Porque la inspiración también hay que trabajarla.
Hay que leer mucho, hay que pensar, hay que escribir, hay que soñar, hay que amar, hay que fracasar, hay que odiar también, es válido, ¿no? Y todo eso musicalmente se va organizando en la cabeza y de repente viene el poema, ¿no? Viene, por lo menos en mi caso, viene a través de una frase, de un susurro, de una especie de melodía, algo que me conecta y empieza entonces el poema a manifestarse. Es un encuentro en el que yo podría decir que yo no soy un creador de poemas, más bien me encuentro con ellos. Y francamente prefiero leer otros poemas que escribir, incluso que leerme a mí, aunque no es cierto, a veces cuando estoy borracho y leo mis poemas digo, ¡ah, qué maravilla! Aquí le hacen falta acentos y comas, están muy mal escritos. Pero prefiero leer a otros poetas, definitivamente, porque como alguna vez comentaba el maestro Mutis, ¿no? También a quien tuve la enorme fortuna de conocer, decía, esta es la única prueba de que realmente somos seres humanos, ¿no? No somos máquinas. Un poema lo escribes a través del dolor, de la subjetividad, de la experiencia, de la vida. Yo creo que sin romantizar la poesía, creo que entre más se fracasa en la vida y más encuentros duros tiene uno, más se purifica ese líquido, ese espíritu que decanta la poesía. No somos como una especie de cantación del sentido, ¿no? Finalmente, del sentido. La poesía no solamente también son la escritura, la realización de versos, de líneas que más o menos riman o tienen alguna forma, ¿no? Yo he encontrado la poesía en todas las áreas, ¿no? En el cine, incluso creo que hay grandes científicos que para ellos la poesía es una práctica, aunque no se dediquen a eso, es algo fundamental. Es algo fundamental porque, nuevamente menciono, es una forma de vernos como no podemos ver. Es como si tuviéramos una vía directa hacia el sueño, ¿no? Pero en el sueño no controlamos nada. Y acá tampoco, pero sí por lo menos la lectura. Sí por lo menos en el sueño, sueños maravillosos los tenemos como fortuitamente, a base de una organización psíquica que se puede conseguir en la vida o en el día, ¿no? Premoniciones también se dan en el sueño, pero creo que la poesía, escribir poesía es una vía regia, también es inconsciente, que nos permite por lo menos dentro de toda la entropía a la que estamos destinados como especie, no solamente como especie, sino como universo, nos hace ver, o por lo menos sentir, decir, sí, es verdad, todo va a desaparecer, pero al menos he vivido, o creo haber vivido con esa intensidad, y por supuesto que no significa nada, ¿no? Al final de cuentas todo va a cambiar, todo es transformación, no hay un momento que esté quieto, todo está vibrando todo el tiempo, o sea, si hay algo que es real es que todo cambia, todo se transforma. Y creo que la poesía son como pequeños signos en el camino, pequeñas señales que nos van no solamente salvando, sino dando ese significado. Y bueno, yo tengo también la fortuna de haber participado con María en algunos talleres. Ella me ayudó mucho a comprender la forma de escribir, técnicas, por supuesto. También he sido un lector de algunos de sus libros, no todos, porque algunos son muy caros también, la verdad. Bueno, no se tiene la fortuna de tener toda una colección y además también envidio mucho a la gente que tiene grandes bibliotecas porque como decía también nuestro buen amigo Vicente Quirarte, si vas a tener libros, pues tienes que comprometerte a cuidarlos, ¿no? En un espacio donde la humedad no les pegue, donde los tienes que cuidar finalmente. Entonces, no es importante que uno tenga 1500 libros en su casa, sino los libros que más amen, que más les representen, que más les signifiquen y sobre todo que uno que los pueda cuidar. Sin embargo, bueno, lo que quiero mencionar es que en esa relación con María, yo lo que descubrí, incluso cuando no he estado como muy de acuerdo en formas o incluso temas que ella maneja, porque somos personas diferentes, nada más por eso, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que María posee un talento completamente natural para acercarse a la poesía. No sé si se nace poeta o si algo pasa en la infancia que te permite ver esos desplumantes campos de hielo y a partir de ahí dices, eso es la poesía, ¿no? Más accesible, no la puedes abarcar, pero ahí está. No sé cómo definirla, no sé cómo transmitirla quizá, pero es real y ahí está. Entonces eso siempre me ha mantenido como muy cercano a María como poeta, como persona también hemos tenido la oportunidad de coincidir muchas veces, una gran ser humano, pero sí admiro mucho eso, porque para mí la poesía
definitivamente no es algo que puedas estudiar en las escuelas, ¿no? Claro, teoría, información y redacción, pero a veces creo que también demasiada escuela como que puede encasillar o limitar tu propia capacidad creativa, porque la creatividad viene de una instancia completamente libre, ¿no? No le puedes dar instrucciones para decir, a partir de ahora quiero hacer estas obras de arte, sino que es el trabajo, la dedicación, el dominio de la técnica, luego romper la técnica para poder ser libre, pero tiene que haber también un nivel de felicidad o de mucha tristeza o de mucha nostalgia. Yo, sin exagerar, a mí la poesía me ha salvado la vida en muchas ocasiones, no solo la que he escrito, sino la que he leído. Aparece como con perfecto significado en un momento determinado y siempre voy a valorar a esos poetas, a esas poetas que con esa naturalidad se entregan a la poesía y además la poesía les devuelve esa parte, ¿no? Porque he estado en muchos talleres en donde he visto grandes textos que no dejan de ser cerebrales, que no dejan de estar perfectamente escritos, pero que por lo menos a mí no me transmiten nada. Y es cierto también que no me transmiten nada a mí en ese momento. Puede ser que a mí personalmente en el futuro me signifiquen algo, porque todo cambia. Cambia el lector, cambia el texto, cambia la apreciación, cambian las circunstancias, ¿no? Cuando uno tiene hambre, valora, decía mi abuela, habiendo hambre no hay mal pan, ¿no? Pero cuando uno está satisfecho, el mejor manjar es completamente indiferente. La poesía, lo ha dicho Octavio Paz, ¿no? Es un alimento maldito, eso es un pan, es un sol, es un pan solar, ¿no? Hay tantas, eso siempre me va a sorprender. Y además, la poesía me sorprende justamente por eso, porque estamos en un universo tan determinado, por lo menos el social o el histórico, que parece determinado, el lenguaje que parece como tan lleno de formas gramáticas que, híjole, yo como hacedor de algunos versos, no puedo decir que soy lingüista para nada, porque eso es una ciencia bellísima, ¿no? Mi pobre hija que no quería estudiar matemáticas porque le daba mucha flojera y cuando empezó a ver lingüística lloraba. Y sí, no necesariamente uno es un gramático, ¿no? Porque la poesía pues requiere, yo creo que eso es algo que me enseñó María. Ella me decía, tiene que estar el poeta allí en el texto, ¿no? Porque finalmente tú eres el que experimenta la realidad y puedes aludir muchas cosas, pero si no está el poeta allí, en carne y hueso, esto es solo papel y signos organizados de una u otra manera, pero que no van a transmitir nada. Siempre he creído que en la poesía, pues se hace con la experiencia, ¿no? Se hace con la vida, se hace con la alegría, con el amor, con todo lo que implica ser un ser humano, y en ese sentido creo que el ser que se acerca a la poesía tiene la oportunidad de sí acercarse a esas cosas, a esas otras dimensiones que no podemos ver ni definir, pero que existen definitivamente. Y yo no estoy hablando de cosas esotéricas ni religiosas, ni mucho menos. Me encantaría, ¿no? Por decir, si existe Dios, pero hasta ahorita solo la poesía me ha tomado, no solamente me ha acariciado delicadamente, sino también me ha dado golpes desgarradores que eran necesarios, ¿no? Cambiar este corazón añejo para renovarlo. Es increíble, es de verdad fabuloso, por lo menos para mí. Y pues sí, claro, de donde yo provengo, solo era la poesía lo que podía salvar, ¿no? Es una vida precisamente destinada al trabajo, destinada a la supervivencia. Creo que lo más importante que tenemos es el tiempo y me parece grosero incluso gastarlo buscando estatus o poder, ¿no? Ahora estoy cada vez más convencido de que eso que llamamos maldad, el bien y el mal, volvió otra vez a Sócrates, ¿no? Que es ignorancia. El mal es ignorancia, ¿no? El espíritu del mal no es otra cosa más que el desconocimiento de que hay algo más que puedes suplir, quizá esa hambre de poder o de control que tienes, es ignorancia, porque hay otras cosas que te pueden suplir esta necesidad o esa tendencia o esa obsesión. Y no estoy diciendo que los poetas somos buenas personas, para nada, ¿no? Solo estoy diciendo que por lo menos nos permite ver que
que hay formas más felices de experimentar este paso por el tiempo. Y otra cosa que también me ha enseñado la poesía es precisamente el no apego, ¿no? Creo que una de las grandes cosas que hay que aprender es a prepararse para morir. Para morir. Y cuando uno es joven, cuando uno es niño, está alejadísimo de esa idea, ¿no? Pero conforme uno va creciendo, se va acercando a esa ineludible realidad. Y la poesía nos enseña a liberarnos, a no sufrir, a decir, a no lamentar todos los bienes materiales que vas a dejar cuando te mueres, ¿no? A los seres queridos, a los seres amados, ¿no? A los padres los perdemos cuando tenemos la fortuna, los perdemos antes de que ellos nos pierdan a nosotros, ¿no? Es parte de la vida, pero en ese sentido creo que la poesía nos permite, como vuelvo a repetir, una vida más significativa, nada más, ni más bueno, ni más malo, ni más fuerte, ni más débil, ni más poderoso, ni menos trascendente, sino nos da un sentido y siempre me enriquece leer mucho de la obra de María porque es una poeta real, es una poeta natural, es una poeta que además ha estudiado muchísimo, ¿no? Que ha leído a autores de muchas lenguas. También es algo que yo llegué tarde a eso, pero que también he admirado mucho a María porque es verdad, hay que conocer otras lenguas para conocer otras formas de concebir el mundo, ¿no? Y nada más por eso, o sea, no porque hables otro idioma, sino que en otra lengua el universo se organiza de otra manera, se plantea de otra manera, se experimenta de otra manera. Entonces, el llegar a la poesía es como poder hablar otra lengua que solamente otros seres que tienen esa sensibilidad o esa oportunidad o esa gracia, esa fortuna de haber transitado por ese camino, pues los comparten, ¿no? La poesía nunca va a ser una cosa popular ni colectiva, no porque no pueda o no tenga la capacidad de serlo, sino porque estamos tan inmersos en un sistema, trabajamos todo el día, llegamos a casa cansados, solo queremos ver un poco de televisión, dormir para el siguiente día ir a seguir trabajando, ¿no? O sea, una de las cosas que nos ha quitado del capitalismo es precisamente nuestra propia vida, nuestro propio gozo. ¿Qué opinará María? Seguramente se me va a regañar. Ay, No, seguramente. no, digo, seguramente me puede regañar, no estar de acuerdo, pero es parte también. No, pues, después de esta declaratoria de vida que salva la poesía, no tengo más que decir. Yo pensaba en la muerte de Virgilio, acabo de leer esa maravillosa novela de Herman Brock, y cómo cuando Ricardo decía, te salvas a la hora de la muerte, sí, Virgilio está muriendo y está pensando en que no quiere que se lea la Eneida, porque y va delirando, pero en realidad va hablando en un monólogo fuertísimo sobre esos momentos en la Eneida, ¿no? Son obsesivamente para él. Un poeta siempre está trabajando sus textos, estás volviendo todo el tiempo a armarlos, a pensar, ese verso todavía no está bien, ¿por qué no vuelvo a ponerlo? Hay versiones y versiones de todos nuestros poemas todo el tiempo, ¿no? Es una de las características que tenemos los poetas, de siempre estar labrando y querer dar lo mejor que además nunca llegas a decir, lo que realmente quieres decir. Eso también es una cosa, ¿no? Que tiene la poesía. Esta manera a veces de abre el campo, pero lo cierra otra vez, ¿no? Entonces, sí, me quedé pensando en eso. Y bueno, es muy interesante porque no recuerdo quién dice que en realidad siempre escribimos el mismo tema, ¿no? Somos obsesivos y le damos vuelta al mismo tema de distintas maneras. Y eso es muy significativo cuando leemos a María, porque estaba yo leyendo este otro libro suyo, Un leve aullido bajo la arena, que mencionaba hace un momento, que publica Monte Carmelo Ediciones también este año. Y tengo la impresión de que Deslumbrantes campos de hielo y Un leve aullido bajo la arena están sumamente ligados, están sumamente vinculados.
el leve aullido sobre la arena, bajo la arena, está dedicado a su madre. En los deslumbrantes campos de hielo, como ella nos lo ha dicho, bueno, trata la historia de su padre, trata la historia de su abuela paterna, perdón, y no obstante, hay ecos en múltiples sentidos. Los deslumbrantes campos de hielo, que tienen que ver con estos campos geométricos que se mencionaron hace un momento, tienen relación, el hielo y la blancura de la nieve tienen relación con la blancura de la página. Entonces, en un libro y en otro vamos a encontrar esta superficie sobre la cual se van escribiendo las historias y se va escribiendo la vida, y cómo a partir de la lectura de estos planos, y en el sentido en el que María nos lo refería hace un momento, planos lineales, planos que se intersectan, y planos que se proyectan, y planos que de pronto se pierden en la distancia. La historia, la prosa, la narrativa, que ahí está, podríamos pensar en un momento dado, en textos biográficos, autobiográficos, de pronto se proyectan hacia otro campo, hacia otra dimensión, y se pierde la narrativa, se transforma, yo digo que estos campos de hielo que son transparentes, acá por ejemplo en un leve aullido bajo la arena, los cristales son un elemento recurrente. Entonces, si nosotros vemos a través de un cristal, pues ahí está el cristal, que es la superficie, pero podemos ver a través de, y podemos ver lo que está afuera y lo que se refleja, y no es lo mismo ver desde adentro que ver desde afuera. Entonces, como en esta combinación de reflejos, las historias se combinan, se diluyen, se pierden, se transforman. Hay registros, por ejemplo, ahorita ella dijo que lo que queremos contar y lo que callamos, la blancura tiene que ver con el silencio, que ella también menciona, pero entonces está como el registro musical. La poesía de María es sumamente rítmica, melódica, musical, tiene un ritmo, híjole, envidiable, utiliza un recurso que es la elipsis. Aquí está un amigo que fuimos con discípulos en el taller de Alfonso de Aquino hace mucho tiempo, hace muchos años, el taller de poesía y silencio. Y la elipsis era un recurso que siempre estábamos nosotros mencionando. Y vamos a encontrar la elipsis en la poesía de María, donde prescinde pues, de los verbos, prescinde de los adjetivos, prescinde de palabras y prescinde de fórmulas o de partes sintácticas de la oración que lejos de callar o de no decir, parece como que amplían el sentido, ¿no? Y entonces yo le he comentado a María que a mí me parece que su libro, Los brillantes campos de hielo, y ella me lo ha confirmado hace un momento, y bueno, aunque no me lo dijera, se ve que eres una gran lectora de Proust, porque vamos a encontrar de pronto cómo a partir de cuestiones anecdóticas, cuestiones cotidianas, cuestiones triviales, estas se proyectan y tienen otros alcances que yo diría que son más que nada alcances poéticos. Y yo quería hacerte una pregunta. Eh, las palabras, en el campo de la homología, tal vez una palabra tiene homología con el punto, si hablamos desde el campo de la geometría, tal vez. Y entonces juegas mucho, tu poética es muy musical. Y entonces de pronto mencionas una palabra, como en este libro, las palomas, por ejemplo, o como en este libro, si hablamos de animales, el sapo, por ejemplo, cualquier elemento que es una palabra antes que nada, se deriva hacia múltiples significados. No se queda como estático en un solo significado, sino que puede tener múltiples significados
y aún no tenerlos, y aún tener significados simplemente acústicos, fonéticos, musicales. ¿Me podrías contar un poquito de esto, María? Claro. Pero esto no es mío, ¿eh? Eso es de la poesía. La poesía es plurisémica. Entonces, cualquier cosa que digas, la metáfora tiene esa capacidad de hacer girar tu mente para llegar a otros sitios, ¿no? Aquí el sapo representa la calma. O sea, acaba de pasar algo tremendo y llega el sapo para marcar lo que significa estar en calma. En el otro lado, en el otro libro, las palomas es lo que se ve antes de morir, ¿no? Lo que está viendo alguien que va a morir y que son unas palomas que pasan por ahí, ¿no? Entonces, las palabras pues se abren a muchos lugares. Y eso que decías, como que parece que empieza en la vida cotidiana, tiene que ver con lo que dijo Ricardo, ¿no? Con cómo estás en la vida y cómo de pronto una idea te roza y tú quieres que eso llevarte de tu propia poesía. Y este libro de los singulares campos de hielo inicia precisamente a la mitad de algo. O sea, no tiene un principio y fue a propósito. No es aquí empieza el poema, sino es como que estamos en familia, platicando y de pronto yo cuento algo. Entonces, claro que soy lectora de Proust, Proust fue mi gran maestro y es mi gran maestro de la vida, pero es así, a la mitad de algo. Entonces, en los libros de poesía creo que hay que leer poesía. Les voy a leer un poema. El primer poema que empieza, les decía, porque yo quería que empezara así, como un chisme, ¿no? Les decía, hay frases como aves, verbos que se prueban en la sangre. El mar entre mis manos y yo lavaba a los pequeños uno a otro, y la botella en la forma de los sueños era más verde con el frío, más niebla con el roce. Siempre vean, dije, el brillo ahí donde preguntan, ¿qué se escucha? Les decía sin miedo, miren en el vidrio, culebra, le cantaron los pequeños, y yo me iba hacia su adentro y lo salvaba. Entonces, este primer poema, que parece como dislocado, como que de dónde viene, es como estar, les digo, a la mitad de una antorcha y interrumpir y contarte algo que va a suceder. Porque así se cuentan las vidas, ¿no? Entonces de pronto irrumpe la voz de ella, que es la abuela, y dice, dijo, me lo llevo. Él es mío y es mi única pregunta. Era entonces el cielo y en lo alto un globo flotaba en el aire como un enorme copo de nieve. El horizonte eran sílabas estáticas y una línea de verbo y sangre, cristales rotos en palabras. Dijo, esto, la poesía. Y así inicia el libro de poesía, ¿no? Y es un libro que va haciendo mucha referencia también a las palabras. Entonces aquí, en el tercer poema, entran las palabras. Las palabras son lo que se entierran. Él y ella, hijo y madre, corren, ven caballos, es de noche. Tienen miedo y un frío extraño entre las letras que resguardan. Respinga el miedo en sangre, es seco, duele, duele adentro. Él ve a Dios en un caracol que se arrastra entre lápidas. Es nube, niño incierto junto a los túmulos y piedras. Ahí, dos ángeles custodian a un muerto. Y yo quería ir siguiendo esta narrativa de mi padre, ¿no? De cómo se lo llevan. Primero duermen en un cementerio, están en Tampico, y tienen que bajar a Tuxpan, a otro lugar donde se van a encontrar con el río, pero también con el mar. Este lugar de cruces, ¿no? Y ahí van a surgir otros personajes que se van a ir encontrando a lo largo del poema. Por ejemplo, un niño que se llama Caín, ¿no? Entonces, es como un amigo, ¿no? Él, que es mi padre, juega en esa tienda con un niño de su edad, hijo de una hija perdida de la tía Serafina. Se humedecen las piernas, hay susurros que ya nadie recuerda.
El horizonte tiene la velocidad de un triciclo. El niño se llama Caín y es su primo. Caín le muestra a mi padre la calle principal del centro. Lo intacto es la tierra con piedras pequeñas que brillan, la recorren y se pierden en la palabra río. El río es inmenso y se junta con el mar, que choca en un punto lleno de espuma. Las olas se diluyen rápidas y vigorosas con furia, como se dice encuentro. Las olas son un encuentro con el pensamiento. Se quedan toda la tarde corriendo entre esa espuma emocional que se lleva Caín en la palabra ahogarse. Su cuerpo aparece 2 días después, inflado como un sapo. El cielo es rojo sin estrellas. Mi papá no le dice nada a nadie. Mi papá no le dice nada a nadie. Mi papá no le dice nada a nadie. Se le ocultan las palabras en algo que se llama miedo. El miedo tiene los ojos de un sapo. Entonces, recurro al mundo animal porque necesito al sapo como figura, ¿no? Como figura de calma y de quietud ante una tragedia tan espantosa como el ahogamiento del otro niño, ¿no? El niño que se ahoga, el cuerpo que se pierde y otro niño que está viendo todo lo que sucede, pero que no se atreve a contar ese secreto. Y todo esto empezó diciendo, esta conversación también un poco más extendida, todos tenemos un secreto, ¿no? Hubo quien tuvo un secreto y que cargó un secreto muchos años y le ha de haber pesado terriblemente haber visto morir a otro niño, ¿no? Que conoció simplemente para ir a jugar. Y luego están los poemas, esos que les digo que son asteriscos. ¿No quieres leer un poema? Este es el asterisco número 2. Nunca pude traducir ese poema que guardé en un tarro vulnerable en la repisa. Le decía, quería asombrarla, darle fechas, lugares, un mar, donde los hombres con sus remos le calaran. Dije, ahí, y ella vio las grandes rocas puntiagudas, cormoranes zigzagueantes, peces blancos en el fondo. Era la vida y su rutina entre los trastes que lavaba. Cuánto esperó por mí, al aire justo que pasara para decir, ahí, ahí. Era tan simple todo y tan confuso. Qué bello todo. ¿Es tu favorito? Ah, yo te iba a decir que Ya tienes te lo algo. mencioné aquí. Sí. Sí, sí. No, ese ya lo he dicho. Somos los niños del patio de naranjas, donde hay una puerta tan pequeña como ella. Somos vecinos de otros niños que llegan al mismo patio, pero desde otra puerta. Nos juntamos para abrir gajos y chuparlos. Luego escupimos las semillas y vemos cuál llega más lejos. Las mías siempre se van a la noche. Son una línea en un cielo rojo con estrellas. Nunca he podido escupir hacia otros sitios. Sí, porque así son los niños, ¿no? Estamos todos juntos, estamos en ese patio y bueno, hay un momento en que ella entra al patio. Déjenme encontrar esto. Ella, ahora mi abuela, se hace pequeña para entrar por la puerta del patio de mi casa. Antes de eso, encuentra a él en la parada de autobuses, saca una pistola y la pone en el vientre del hombre de las gafas oscuras. Dice palabras secas que nadie más alcanza a escuchar. El hombre suelta la mano del niño y el cielo se llena de brillos rojos. Él se va con ella, muy cerca de la palabra siempre.
¿Qué pasa en los 100? En lo siempre, él aprende a decir aleluya. Así saluda a Dios. Dios es una palabra y un ser al mismo tiempo que solo se conoce adentro de otras palabras. Alma es una de ellas. Eso me enseña 37 años después, cuando me quiere explicar el mundo. Es el mismo año en que reencuentra a la tuerta, pero ahí lo siempre borra el camino de regreso. Él dice que en Tuxpan no hay cisnes, ni ruidos mudos, ni sordos. Solo hay sapos y olas que marcan una delgada línea llamada olvido. Los papás usan esa palabra para hablarle a sus hijas. Esa palabra les permite decir muchas otras, como futuro. Gracias. Llegamos al futuro. ¿Tú quieres leer algo? Pero antes quería preguntarte algo. ¿Cómo escuchas tus propios poemas leídos por otras entonaciones, no? Probablemente te decepciona, porque como tú eres la que ha marcado como su propia pauta, su propio ritmo, a veces el poeta tiene una forma de leer su texto, pero no solamente en esta ocasión, sino en otras, cuando has presenciado lecturas de otras personas de tus poemas, ¿sientes que sí dan el ritmo o lo leen a su manera? ¿Se decepciona, te sorprende? Tú lees muy bien, ¿puedes leer otro? Me encanta cómo lees. Aquí viene un asterisco de lo que le está pasando después a esa niña, o yo, que está en esa edad en que les conté. El asterisco número 8. Nada cambiará cuando de noche llevas a tu yegua a la pradera y es la última vez que la miras correr bajo el cielo rojo y estrellado. Sabes que nada cambiará porque la escuchas sollozar, pedir por sus potrillos un poco de agua ya en la cumbre. Sabes que pronto morirá porque la oíste en su último estertor dar una cosa al aire, un giro inusual con todo y brida, un galope rápido de su corazón cuando ya todos estaban muy dormidos. Sabes que nada cambiará porque la muerte entrega su sed, el tic-tac puntual, ese galope que tú muy bien conoces. Sabes, lo sabes bien, que ni la muerte cambiará lo que es siempre de la muerte. La yegua, la pradera, el cielo rojo y sus estrellas, todo lo que hace casa y es ser hija y es ser madre. Quisiera comentar algo también respecto a esos poemas que pareciera, no sé, como hay distintos lectores de poesía, ¿no? No sé si niveles, pero distintos lectores. Muchas veces quisiéramos que la poesía tuviera como un significado muy claro, transparente, como si fuera otra cosa de poesía, ¿no? Y la gente se puede como conflictuar mucho con estas cosas que parece que no tienen como un sentido, cuando el sentido está en todo el poema, afuera y adentro. Justamente para eso fue escrito de esa manera, para que el poema se complemente con tu lectura, ¿no? Creo que es importante el lector o la lectora en este caso, porque llega con su propia experiencia, su subjetividad y también con su propio universo, y entonces se refleja o no, se entiende o no en el poema, ¿no? Y entonces puede ser, seguro, bueno, hace rato lo mencionó María, que hay personas que han dicho, no lo entendí, ¿no? Pero es que hay que entender, o sea, hay que entender muchas cosas, por supuesto, pero esa medida que tú también te desdoblas, digamos, en el poema, ¿no? Te planteas allí y te dejas ser en el poema, porque para que cobre vida un texto, no solo la poesía, sino todo lo que está escrito, para que un libro vuelva a vivir, hay que leerlo, ¿no? Las lecturas van cambiando, pero creo que en este momento en que María escribió este libro, por esos recursos técnicos en el que no le preocupó precisamente darle al lector la facilidad para que leyera un poema con mensaje y santo y seña, sino que requiere un lector, si no un lector experimentado, sí por lo menos uno honesto, ¿no?
que llega el poema un poco también despojado de prejuicios, de ruidos, de música. Y hace rato mencionaba que la poesía no es tan popular porque requiere un ejercicio. Para empezar, de paciencia. Es un poco como la meditación. Uno no puede simplemente meditar mientras está pensando en mil cosas o preocupado. Hay que despojarse, por lo menos estos 20 minutos que vas a meditar, pues no te vas, para eso vas a meditar, para no preocuparte de los gastos, de las enfermedades, de Gaza, de Israel, aunque son preocupaciones importantes, pero en la meditación como que se aleja, y a la poesía creo que hay que llegar un poco también como despojado de toda esa carga para poder tener la llave y abrir el poema. Pero esto tiene que ver un poco con la pregunta que trataste de responder por mí. Primero estuviste de acuerdo. En otra presentación alguien me preguntó si la poesía era para todos, o cómo darle la poesía a todos. Y yo contesté que la poesía no es para todos. Y yo pienso que la poesía es para quien la necesita. Y que solamente aquel que la necesita es el que se va a acercar al poema. Entonces, en ese sentido, te acercas de otra manera, ¿no? Yo necesito la poesía. Y agregaría otra cosa más, en el momento necesario de acercarse, ¿no? O sea, hay momentos en la vida en que uno necesita de la poesía. ¿Saben ustedes cómo murió Octavio Paz? Los últimos momentos, Octavio Paz pidió que le leyeran Residencia en la Tierra de Pablo Neruda. A mí eso me estremeció cuando lo leí en la biografía que escribió Guillermo Sheridan de los últimos momentos que pasó con Octavio Paz. Y le dije, por favor, léame Residencia en la Tierra. ¿No? Léame. Ajá. Y me quiero ir con esa música, pero también con ese mundo, con ese universo. Sí me quiero morir. Entonces a mí me impresionó mucho, y esto tiene que ver con la lectura de Virgilio, que les contaba la muerte de Virgilio. ¿Qué estás pensando antes de morir como poeta? No sé por qué ahorita traigo la muerte, quizá por la yegua y la muerte de la que habla aquí. Yo vi morir una yegua y fue muy impresionante para mí. A esa edad, ver morir una yegua y después ver el potrillo, ¿no? Pero no hablo del potrillo, hablo de la yegua muerta, porque la muerte te marca. Es como, en fin, es Proust. Y yo quiero agregar algo. Dices, Ricardo, que podemos o puede costarnos trabajo la lectura de un poema o de un libro de poemas como Deslumbrantes Campos de Hielo. Hace rato estaban platicando, yo les he dado a mis alumnos a leer poemas de Deslumbrantes Campos de Hielo, y hay quienes dicen, no lo entiendo, pero porque están buscando el sentido lineal, están buscando la anécdota, están buscando la narrativa horizontal, pero vuelves a mencionar a Proust, y en una presentación citaba yo a Beckett sobre Proust, sobre estos. Beckett dice que las frases y los párrafos de Proust son núcleos de sentido, núcleos de significado. Es muy interesante y tiene mucho que ver con lo de María, porque dice que son núcleos transparentes. Y entonces cuando Proust está contando algo tan trivial como los ligues de Charlieu, por ejemplo, en París, en el primer cuarto del siglo pasado en París, de pronto vamos a encontrar que a partir de este acontecimiento cotidiano, anecdótico, hay muchas referencias, que pueden ser referencias históricas, referencias culturales, referencias, no sé, de múltiples sentidos. Y entonces, eso es muy interesante porque no se ha mencionado aquí. Los libros de María están cargados de su tradición, de la tradición que ella sigue. Simplemente los Deslumbrantes Campos de Hielo están tomados de un poema de Marianne Moore. De un verso, ¿no? De un verso, de un poema que trata sobre unos campos de hielo donde están pintados, bueno, no pintados, trazados, así como, pues, ¿cómo se puede decir? Inscritos en el hielo, un pulpo y quién sabe cuántos animales, que sobre la superficie del hielo se ve el pulpo, pero al mismo tiempo
se ve el pulpo y se ve lo que está detrás del pulpo, y estos planos se comunican, y de pronto, dice Beckett, se crean comunidades de sentido que no tienen mucho que ver con la lógica, sino en este caso, como tú bien dijiste al principio, con la poesía. Creo que ese es el sentido último de un libro como este. Y yo te decía hace ratito, y me atrevería a inscribir tu poesía dentro de la llamada poesía pura, así en el sentido de, como le llamaba Paul Valéry y todos los seguidores de Paul Valéry. ¿Qué opinas? No, bueno, sí creo en los núcleos de sentido, creo que los poemas son eso, son simplemente núcleos y como campos aislados, ¿no? Pero que en un todo, en un total, que es como el libro, forman un mundo, una unidad completa, ¿no? Y eso es lo que pretende hacer el poeta, ¿no? No sé si bien o mal, pero eso es lo que pretende hacer. Entonces me interesa mucho esto que dijo Beckett sobre Proust, sí, la energía puesta en cada párrafo de Proust son esos, son núcleos amarrados, ¿no? Y en tu libro, claro que lo logras. Pues, no sé. Después a leer el último y el epígrafe. Recuerden que al principio, cuando empecé en el poema, les decía, terminé con la palabra entonces, ¿no? El último asterisco, que es el 10, que son estas pequeñas historias que se bajan, están aquí mostradas como pie de página, realmente, son notas de pie de página, es parte de esa historia paralela que iba pasándole a esta joven muchacha, ¿no? La 10. Este es el momento en que te vas y te acuclillas para que nadie vea tu miedo. Esa tarde, casi noche, te dijeron, mal parida, niña sola, no te orines, vete lejos. Esta es la hora en que tu cuerpo busca el hueco, en silencio, un entierro. Nunca vuelvas por la casa, sal al río, no regreses, nunca es cuando entonces todo era tarde, casi noche, ahí estabas, ahora estás de cuclillas. Tienes 13 en las vías, en silencio, en silencio. Este es el momento, esta la hora, este el tren, este tu cuerpo, esta la poesía. Entonces corrí, entonces lloré, entonces morí en los deslumbrantes campos de hielo de Mariano. Muchas felicidades, María. Ricardo, gracias. Y bueno, es el momento en que les pasamos, ¿verdad, Manuel? Yo solo quiero comentar una cosa también. María es una de esas poetas que cuando uno la lee, tiene muchas ganas de irse a su casa a escribir poemas. Ahorita regreso, tengo que escribir algo. Porque eso es verdad, no hay poetas que te provocan eso, que de verdad su lección, o no una lección, sino su trabajo, te hacen ver que también es una falsa seguridad, ¿no? Escucho un gran poema, dice yo lo puedo hacer, y luego llegas a trabajar y te das cuenta que está muy difícil, que está muy canijo. Muchas gracias. ¿Quieres decir? Confirmaba que sí dan ganas de correr a casa, escribir. Sí. Pero decíamos, ¿verdad? Abrimos el micrófono también para ustedes, por favor. Que alguien le comente o le pregunte algo a María. Gracias, Ana. También se pueden quejar, ¿eh? Hola, buenas noches. No, muchas gracias. De verdad que es inspirador encontrar en medio de esta ciudad, en medio de este tráfico, todavía alcanzamos a escuchar los claxons de los carros, y quizá desde donde están, esa transparencia de la ventana los pueden ver. Y dentro de todo esto, de todo este aparente caos, encontramos esta esquina de poesía. En algún momento en esa mesa se esforzaron por transmitirnos qué es esa poesía, y yo creo que cuando realmente
pudimos asirlo es en el momento de escuchar los poemas. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Sí, porque además la poesía tiene esa particularidad, ¿no? Uno puede teorizar muchísimo y abarcar o creer que abarca y de repente nos cuenta que son castillos en el aire, porque la poesía sigue viva más allá de las escuelas, las corrientes, incluso de los momentos históricos, porque la poesía también ha servido para dar un mensaje político, organizar a pueblos, y hay pueblos que han vivido ante una gran catástrofe solo de la poesía, porque no tienen ni pan, ni nada que comer, ¿no? Hace rato en la comida comentabas acerca de las chicas que se organizaban, etcétera, que también hay que trabajar como hacia adentro, ¿no? Que hay que volverse hacia adentro. Y quiero preguntarte, ¿qué sucede después de escribir un libro? En ti, ¿qué sucede después de escribir un libro de poesía? Pues es complicado porque es como un parto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede el vacío, muchas veces no estoy bien, ¿no? Porque es terminar un proyecto en el que he estado mucho tiempo. Mis libros llevan muchos años. O sea, me tardo, lo menos que me he llegado a tardar son 3 años. Entonces, y lo más, no sé, 10 años, muchísimo. O sea, porque el tiempo de la poesía es un tiempo abierto. Y yo creo que hay que meterse ahí. Pues cuando siento que el proyecto ya se va, sí me entra una angustia de que ya se acabó eso en lo que he estado viviendo tanto tiempo, ¿no? Es difícil. Y es un regreso a uno mismo. ¿Y qué sucede después? O sea, ¿cómo generas otro poemario, otro estado para crear? Son planos paralelos. Siempre son planos paralelos. Por eso la geometría es tan importante. Claro, no es lineal. Nunca es lineal, ¿no? Nunca empiezo un libro, me dedico al libro y lo termino. No, hay rayas, hay líneas perpendiculares, hay círculos que atraviesan, hay momentos de abatimiento, pero hay puntos que se abren, hay otros ángulos, vértices. Por todo eso es la mente del poeta, creo. Entonces, a veces hay hasta 3 proyectos que estoy trabajando al mismo tiempo, pero no importa porque el tiempo no existe. Entonces, hay uno que se va a apresurar antes, pues va a ser Cañón de Lobos, va a salir rápidamente. ¿Por qué? Pues porque ya lleva 12 años en mi mesa y se apuró, pero ya venía con todos los vértices, los planos y demás, deslumbrantes de hielo. Entonces todos tienen que ver. Ángel me hacía la pregunta, ¿por qué este libro, el de Un aullido, se parece a Deslumbrantes Campos de Hielo? Seguramente hay algo que se trabajó paralelamente, ¿no? Entonces, aunque aquí son nada más versos, palabras muy cortas, son versos muy cortos, el sentido es lo mismo. Es un poco el trabajo también de la pérdida, ¿no? Me interesa mucho el momento del abismo, o sea, los abismos personales. Eso es mucho lo que yo trabajo, todos los días. Entonces, claro que los libros se van cruzando, inclusive hasta los personajes, ¿no? Sí, Qué bonito. Qué buena respuesta. Es muy bello el final de este libro, porque en la semblanza de María vemos que fue traductora al inglés de la poesía completa de San Juan de la Cruz, y al final de Un leve aullido bajo la arena hay un poema al amado que es parafrasea a San Juan de la Cruz. No sé si alguien quiera comentar o preguntar. Sí, por favor, Julián. Yo soy un buen lector de su poesía. No tenía el gusto de conocerla y escucharla en persona. Y siempre cuando leo mucho a un poeta y me gusta su libro, me da miedo escucharlo porque se puede romper la mano. Me ha pasado con las cosas. En este caso agradezco y felicito porque tiene un doble lector. Después de escucharle leer su poesía, hay poetas que en su voz destrozan su propia poesía. Y esa que rompe esa magia.
Y aquí, como decía el compañero hace un momento, en medio de este ruido, de esta avenida tremenda, se creó magia. Muchas, muchas gracias, felicidades, porque no todos los poetas lo logran en su propia voz. Hay poetas que escriben muy bien. Octavio Paz eran los que destruían su poesía. Yo se lo dije a él en persona muchas veces, somos buenos amigos, y yo me gustaba escuchar a otros poetas de Octavio Paz. A él no, era mal lector de su poesía. Y a mí no me gustaba nunca su tono de voz. La poesía era muy grande de él, ¿sí? Como yo ya le dije, le queda grande maestro. Usted tiene un don de la palabra, y sí lo entendía, porque era un piropo al final. Su don de la palabra de poeta es mucho sobre, es más que usted persona. Lo que usted escribe y da a México es México por su voz. Y eso es más grande que cualquier ser humano. Es decir, no era una ofensa y él lo entendió, que era en buen término. Es decir, y a veces eso me pasa, yo soy buen lector de su poesía, crea magia, y había esa ignorancia en su poesía, muchas cosas que hoy compruebo por lo que dice, que habla de la poesía. Y agradezco estar aquí y agradezco haberle escuchado. Felicidades. ¿Sabes que era un gran lector de su propia poesía, Eliseo Diego, ¿no? A mí me encanta, pero bueno, habría que fumar muchos habanos durante toda la vida para llegar a ese tono. Muchas gracias. Me perdí. Sí, no sé si alguien desea comentar. Sí, por favor. Bueno, yo quisiera, aún no leo estos libros, pero sí tengo la experiencia de muchos años acercando a los niños la poesía de María. Y realmente ha sido una experiencia extraordinaria porque hay tanta literatura, si es que se le puede decir así, con esa falsa idea de la poesía para niños, es una rima que hay que hacerse así un gran esfuerzo para hablar de la abejita, del gusanito, de la florecita. Y María es tan trascendente que cuando se le acerca la poesía de ella a los niños, a la infancia, es generadora de una verdadera comunidad de diálogo filosófico, donde el niño vive en carne propia la metáfora. Y si esto se une a las etapas de desarrollo donde el niño juega roles y transita entre la ficción y la realidad, en ese mundo imaginario, María, eres perfecta en eso, porque es realmente conservar y entender una parte maravillosa, pero sutil, acariciadora y bella con el mundo de los niños. Ay, No te agradezco. Muchas gracias. Ha trabajado tanto con niños tanto tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien desea agregar algo a lo ya dicho? ¿No? Sí, por favor. Oye, María, ¿y tú qué poema quisieras escuchar al final? Ay, qué buena pregunta. Sí. Me quedo con eso. No sé. Quizá todavía no me voy a morir. Sí, pero mucho. No, pero no es que te vayas a morir. Mira, uno que me gusta mucho y que por eso recuerdo tanto la anécdota es Galope Muerto. Es el primer poema, ¿no? Pero no sé si me gustaría irme con él. O preferiría algún fragmento del hombre de la guitarra azul de Wallace. Las cosas siempre cambian en la guitarra azul. Lo voy a pensar. Con miedo. Bueno, sí. Bueno, pero no sería miedo, sería gratitud. Sí, sería gratitud. Pero sí, lo voy a empezar a pensar. Yo mismo estoy pensando ahora. Yo creo que lo vamos a quedar pensando. Sí, yo también Con uno de María.
Sí, claro. Es muy disfrutable poesía, María, ¿verdad? Leerla, paladearla, musicalizarla así en la cabeza. Y si me permiten, ya para ir cerrando la mesa, platicamos hace rato de Borges. Borges dice que leer la Divina Comedia en realidad es lo más fácil del mundo, que es una historia genial de principio a fin y que lo que la complica es todas las exégesis que se han escrito y querer leer todas las interpretaciones habidas y por haber sobre la Divina Comedia. Cuento esta anécdota para recomendarles que no hagan mucho caso de lo que hemos dicho aquí sobre la poesía de María, léanla, disfrútenla, aprovechemos a María, que tengamos María Baranda para muchos años más y muchos libros más. Y yo pido un fuerte aplauso, por favor, para él. Muchas gracias a nuestros amigos de Librería Bonilla por recibirnos. Gracias. Y pues el libro está a la disposición de ustedes. Aquí está la autora para que se lo dedique y los invitamos a conocer estos libros y otros de María Baranda. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.